Otro tema, durante la jornada, camioneros y otros automovilistas se manifestaron en contra del valor del TAC. De hecho, hasta este momento todavía hay altísima congestión en la Ruta 68. Sí, vamos a conversar sobre este tema con el ministro de Obras Públicas que nos acompaña ya, Alfredo Moreno. Ministro, muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Por estar aquí en Mega Noticias. Primero partir preguntándole cuál es la situación actual en relación a las tarifas del TAC, porque la percepción que existe de parte de la ciudadanía es que hay alzas permanentes, ¿no?, que ya están establecidas en los contratos de las concesiones y que eso significaría que en cualquier momento van a seguir aumentando las tarifas. ¿Cuál es la situación hoy? Es muy importante la pregunta que tú haces porque no funciona de esa manera. Las autopistas cambian de precio solamente el 1 de enero de cada año. O sea que la última alza que hubo fue el 1 de enero del año 2019. Y la próxima alza que está establecida en los contratos, que tienen muchos años hacia atrás, ¿no es cierto?, está establecida para, y cada una diferente, en fin, pero todos tienen una cosa parecida, el 1 de enero del año 2020. Por eso, desde hace mucho tiempo, mucho antes de toda esta crisis que estamos hablando, nosotros teníamos perfectamente determinado que esto había que modificarlo. Es una tasa de incremento que tiene todos los años, que es muy importante y que al irse acumulando hace gran diferencia. Y por lo tanto comenzamos a trabajar con las autopistas para modificar eso. Y lo importante es modificarla para el 1 de enero, lo importante es hacer un buen cambio. Yo creo que aquí lo importante no es tanto el tiempo, porque no hay cambios durante este tiempo, sino que llegar al 1 de enero con una situación positiva. Y tal como lo he dicho... El cambio es posible en el fondo, sí, claro, porque a veces se plantea como cuando hay contratos que están establecidos, es imposible tocarlo. Este es un cambio que es posible, en primer lugar porque las autopistas están disponibles para hacerlo, pero debo decir que hay que encontrar un buen trato, ¿no? Claro. En todos los sentidos. ¿Cuál podría ser un buen trato para ambas partes, ministro? ¿Que se ajuste en qué tasa? ¿Con qué factor? Esperemos, no creo que nos demoremos mucho en poderlo decir, así que esperemos, pero creo que tenemos que hacer una reducción sustantiva. Es que había números, por eso le pregunto. Hoy día en algunas autopistas de 3,5 y podría bajar a 1, 1,5. UF más 3,5. Correcto. Se ha hablado de 1,5, veremos, pero yo creo que vamos a tener un buen cambio, algo que hace una diferencia sustantiva cuando uno toma varios años, porque eso es otra cosa que quiero decir. No queremos cambiar lo que va a pasar el año 2020, queremos cambiar el contrato. Claro. Estas autopistas les quedan más o menos en promedio unos 15 años. Entonces lo que queremos es cambiar el sistema de reajuste para todos los próximos 15 años. No queremos, para no tener este no mismo queremos tema dejarle todos los esto años. al gobierno que sigue ni al señor que sigue. Queremos cambiarlo de una buena vez de manera tal de resolver este problema. Insisto, hay tiempo porque esto no se ejecuta hasta el 1 de enero. Llevamos trabajando con esto y lo he dicho múltiples veces, vamos a tener un buen resultado. Espero que lo tengamos muy pronto. Y también, digamos, el apurarse no va a hacer que resulte en una cosa mejor. Ahora, por el mirando, contrario. ministro, hacia atrás, revisando justamente estos contratos que se hicieron, ¿cuál es la evaluación que usted hace? Porque la percepción que existe es que aquí hubo contratos demasiado favorables para las empresas que obviamente asumieron esas licitaciones y esas concesiones que terminaron perjudicando a los ciudadanos. Esa es la percepción que se repite en varios ámbitos. Hay dos cosas. Yo creo que quienes hicieron el contrato originalmente, pensemos que estas autopistas estaban recién haciéndose, ¿no? Sí. No existía la experiencia de que alguien, digamos, transitara por una nueva autopista. Pensemos, no sé, Costanera Norte, debajo del río Mapocho. Mucha gente decía que era imposible, que se iba a filtrar el río, que era gastar millones. Bueno, después, ¿se imagina usted lo que sería para las personas que viven en ese eje no tener esa carretera? Entonces, y seguramente pensaron que lo que había que hacer para acostumbrar a las personas a que valía la pena, que conociera la ruta, en fin, fue poner un peaje más bajo al principio y tener una tasa de crecimiento más importante hacia adelante. Eso es lo que explica por qué la tasa de reajuste, digamos, fue más alta, porque al principio se cobró menos también y por lo tanto para poder pagar esto se pensó de esa manera. Lo segundo, un cambio que imposible de prever, lo que sucedió fue que en Chile se empezaron a vender 400.000 autos, porque entre paréntesis, en Chile, en estos últimos días, y con razón, hablamos de tantas carencias que tenemos, ¿no? Pero también creo que cuando tengamos que buscar las soluciones hay que mirar lo bueno y lo malo. Chile ha tenido un progreso impresionante en las últimas décadas. Entre ellos, por ejemplo, en materia de lo que son automóviles. Hoy día el problema de la gente es la congestión en las autopistas. Se venden más de 400.000 automóviles al año. Y eso significó entonces que los tráficos en las autopistas fueron más de lo que se pensó. Por lo tanto, para algunas de esas autopistas resultó ser mejor de lo esperado. Para otras ha terminado, digamos, siendo
más mal, algunas Un están mal teniendo negocio. solamente Ahora, ministro. el ingreso mínimo garantizado. Ahora, ¿cómo se están firmando los actuales contratos? Y otra demanda que planteaban también los movilizados, sobre todo los automovilistas particulares, era que hubiera una tarifa plana, porque hoy día hay tarifa por horario de congestión, saturación, en fin. Claro, en general todo este tipo de cosas funcionan con tarifas, lo mismo sucede con el metro, lo mismo sucede con todas las cosas que tienen una capacidad limitada. Entonces, en ciertos horarios intentan que la gente ocupe vías alternativas, que cambie los horarios, que busque mejores alternativas si es que puede. Y de esa manera entonces no tenéis que construir una vía que está dimensionada para el mayor tráfico de la peor hora, ¿no? Porque en ese caso costaría muchos millones más y por lo tanto el tax sería mucho más. Entonces, por lo tanto, el sistema tarifario intenta ayudar a que se pueda hacer el mejor uso de la tarifa. Debo decir, sin embargo, que eso yo creo que es perfectamente lógico, es así en todas partes, es natural tratar de tener un uso eficiente de la infraestructura. En este canal, si yo compro un aviso, por ejemplo, naturalmente a la hora que está este programa que tiene buen rating, va a valer más que en un momento en el cual hay menos, ¿no? Y así, porque la pantalla está llena en una cierta hora y está vacía, ¿no? Entonces hay... Y esto es lo mismo. Bueno, pero eso ha pasado, sin embargo, que son tantos los autos, está el uso que las personas ocupan, digamos, de las carreteras, que lo que sucede es que... Hay saturación, mayor cantidad de veces claro, al día. la gente hoy día de repente ve el problema de que tiene, por un lado, una tarifa alta y no tiene el beneficio porque igual hay taco porque no hay... Entonces, Y ¿qué ya es lo que está creo? ahí. Entonces, y por eso entonces es muy importante que también consideremos lo que estamos pensando en que tenemos que tener mucho más infraestructura. O sea, Chile nos quedamos atrás en la infraestructura. Esto no tiene que ver con los concesionarios, no tiene que ver... ¿Y eso por qué? Porque políticamente, digamos, creo yo, no se pensó en el futuro y no se tuvo a la vista tampoco estos crecimientos tan importantes y nos fuimos quedando atrás y hoy día, yo lo digo no solamente por las carreteras, mire usted lo que pasa en el aeropuerto, por ejemplo. El aeropuerto es para 16 millones de pasajeros al año, estamos en 25, quizás este año vamos a terminar en 27 y por lo tanto lo que la gente ve es una enorme congestión. Cambió la industria, nadie podía haberlo pensado. Hoy día un pasaje para ir, digamos, a alguna de las regiones puede costar, no sé, sin considerar la tasa de embarque, menos a lo mejor que el taxi para llegar al aeropuerto. Sí. Así sucede en algunos de los aeropuertos. Entonces, mucho más gente está volando. En lo nacional, particularmente, pero también en lo internacional, los crecimientos son del orden del 12% al año. Y eso ha hecho que el aeropuerto se quedó chico, y se quedó chico mucho antes de lo que se pensó. Y durante todos estos años que estamos construyendo el nuevo, la gente tiene que sufrir gran congestión. Eso mismo pasa en las carreteras y por eso estamos haciendo un impulso enorme en materia de inversión, de manera tal de que tengamos también no solamente que pagar por algo, pero que ese algo realmente nos resuelva la vida, que tengamos algo que sea de buena calidad, que nos dé las velocidades que queremos tener. En fin, sobre todo, mucha gente que se ha tenido que ir a vivir fuera de la ciudad porque los terrenos en la ciudad hoy día son extremadamente caros. Muy bien, ministro Moreno, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a usted. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. 2 de la tarde con 30.